Ching o Jijing o I Ching es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a.C. y es uno de los 5 clásicos confucianos. El término I Ching significa libro de las mutaciones o cambios. Está compuesto por trigramas, secuencias proféticas de 3 líneas elegidas al azar. El legendario emperador Pu Yi las descubrió escritas en las conchas de una tortuga. El texto fue aumentando durante la dinastía Zhou y posteriormente por comentaristas de la escuela de Confucio, pero su contenido original es de procedencia taoísta y no confucionista. Se cree que se describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición correcta. Es un libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico cosmogónico. Antes de que se escribieran los primeros comentarios del I Ching durante la dinastía Zhou, hace más de 3000 años, era una práctica frecuente en la corte y en la clase ilustrada consultar el futuro mediante tallos de miel en rama, también llamada aquilea. Existían desde los tiempos del emperador Pu Yi imágenes asignadas al resultado de la consulta. 3 son las fuentes reconocidas de las versiones actuales del libro: el texto del mítico Pu Yi, por lo menos del año 2400 a.C., los del rey Wen y su hijo el duque de Zhou hacia el 1100 a.C. y los de Confucio y sus discípulos sobre el 500 a.C. La arqueología ha encontrado evidencias sobre los orígenes reales del I Ching en forma de más de 100.000 huesos oraculares, que demuestran que China cuenta con una remota tradición adivinatoria desde el Neolítico, del 7000 al 1599 a.C. Los huesos oraculares muestran que muchas de las consultas eran de índole religiosa y que trataban de averiguar cuál era el mejor momento para realizar sacrificios. Otras, en cambio, solicitaban información por si llovía o había viento y sobre la siguiente cosecha. Otras, muchas, planteaban preguntas que afectaban al rey o a otros miembros de la monarquía reinante. Algunas eran predicciones globales de hechos futuros y otras se referían a cuestiones específicas sobre expediciones de caza, incursiones militares o propuestas de nuevos asentamientos. El método preferido por los primeros adivinos consistía en calentar huesos de animales, en especial omóplatos, o conchas de tortuga al fuego y predecir el futuro según la forma de fisuras que apareciera en ellos al azar. Ese sistema, conocido como escapulomancia, podría proceder de ciertos rituales de sacrificios en los que los sacerdotes estudiaban minuciosamente los huesos de las víctimas, tratando de hallar signos de que éstas fueran aceptables para los dioses. Con el tiempo, los adivinos acabaron adoptando la costumbre de apuntar lo que veían. Esas anotaciones han ofrecido a la posteridad un registro de los conocimientos de los adivinos y del desarrollo de sucesiones pertenecientes a épocas remotas, ya que la mayor parte de los huesos que se poseen datan de entre 1400 a 1100 a.C., la Edad de Bronce, época en la que al oeste de China, concretamente en Grecia, los reyes micénicos empezaban a implicarse en las luchas de poder que culminaron con el asedio de Troya. A estos textos se sumaron comentarios de hechiceros y de la escuela del Yin Yang, que en épocas recientes fueron descartados por los estudiosos. Aunque en rigor la lectura mediante el sistema del Yin y el Yang, principio femenino y principio masculino, es posible, los estudiosos prefirieron no tenerla en cuenta, para conservar la pureza arcaica del libro. Con el mismo criterio se puede descartar los comentarios confucianos, pero la autoridad de Confucio es muy fuerte en la cultura china, como para pasarlos por alto. Al margen de las numerosas leyendas que existen en torno al origen del I Ching, los únicos datos fiables lo sitúan hacia el siglo XI a.C.
cuando el rey Wen desarrolló un sistema de ideas basado en 64 hexagramas, al que llamó I, que se traduce por lagarto y también por fácil, y que simboliza la rapidez y la facilidad en el cambio. Tras la muerte del rey Wen, su hijo, el duque Zhou, continuó el desarrollo del sistema de ideas elaborado por su padre e introdujo el concepto de relación entre los opuestos, ideación y reacción, definiendo las 6 líneas de cada uno de los hexagramas. Por tanto, no es hasta el siglo VIII a.C. cuando definitivamente surge el Chou-I o los cambios de Chou, libro compuesto por los 64 hexagramas y sus correspondientes líneas. A partir de ese momento, el Chou-I comienza a ser cada vez más conocido y su uso se extiende tanto con fines adivinatorios como éticos y filosóficos. Posteriormente, en torno al siglo VI a.C., surgen 2 de las principales corrientes de pensamiento de la cultura china, representadas por Lao Tse, uno del Tao Te Ching, el autor, principal texto de la filosofía taoísta, y Confucio, que proponía la ética y la moral como las vías más eficaces para alcanzar el bienestar humano y social. Entre los siglos V y III a.C., el confucianismo comienza a extenderse a todos los niveles sociales y se establecen numerosas escuelas de seguidores de sus ideas. Durante los siglos III y II a.C., algunos miembros de las escuelas de Confucio escribieron una serie de textos, tratados o apéndices que se conocen como las 10 alas y que contienen aportaciones sobre la interpretación de los hexagramas del rey Wen, de las líneas del duque de Zhou, de la simbología y las imágenes del concepto del cambio, de los triagramas, las secuencias de los hexagramas y de su asociación por pares. Finalmente, al unir el Chou-I, los cambios de Chou, junto a los textos o tratados que forman las 10 alas, es cuando surge el I Ching o el libro de los cambios, tal y como lo conocemos en la actualidad. La filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los supuestos. Los cambios se suceden de manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y del yang. En su aspecto cosmogónico, el I Ching describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto la Tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. En cierto modo, el I Ching considera el cambio como la única realidad existente, el ser. En Occidente se identifica al ser como aquello que mantiene unidas la forma, principio material, y la materia, principio material, y le da la virtud formal a la forma. Para el I Ching, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio más profundo. Esta filosofía moral se inspira en la naturaleza y las formas en que ésta procede, de manera que las figuras del I Ching encuentran su correlato en la vida política y se comportan como metáforas de la conducta correcta. En el I Ching se advierte un sistema de numeración binario, a la vez geométrico y aritmético, en el que una línea continua es a la vez todos los números impares y una quebrada los pares. Los trazos de los hexagramas se construyen de abajo hacia arriba, al contrario de la escritura china posterior, que se construye de arriba abajo. Experimentar el I Ching es intentar comprender cómo se generan y se producen los cambios en nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Este milenario tratado de leyes universales nos indica la dirección natural o de menor resistencia al cambio que presenta la situación en la que nos encontramos. La posibilidad de descubrir y desenmascarar las contradicciones que se esconden tras las apariencias y llegar a comprender los cambios que se producen en nuestra vida es principalmente lo que nos ofrece el I Ching, a través de la estructura de ideas representadas en los diferentes símbolos y hexagramas y de las relaciones que se establecen entre las mismas. Si consiguiésemos comprender de antemano las posibles consecuencias de una determinada idea, palabra, hecho o actitud,
Algunos podrían creer que están adivinando el futuro, aunque realmente se trataría de una simple previsión, resultado de la comprensión de la relación que existe entre los acontecimientos. Evidentemente, la escapulomancia practicada en la China antigua resultaba algo cara y su clientela estaba compuesta de reyes y aristócratas. Es posible que en un principio el I Ching adquiriera popularidad porque ponía la adivinación al alcance de aquellas clases sociales que no podrían permitirse la adquisición de un animal para su sacrificio. El método tradicional de consulta del I Ching solamente requería un puñado de tallos de miel en rama, o aquilea, que consiste en coger un puñado de tallos y hacer 2 montones al azar. El adivino precisa de una cierta habilidad para los trucos de prestidigitación, lo cual hace más espectacular el ritual. Y también existe un sistema alternativo más sencillo con 3 monedas. Ya que el método de los tallos de aquilea es lento y exige cierta destreza manual, es posible utilizar un sistema consistente en la tirada simultánea de 3 monedas. Las monedas pueden ser de cualquier tipo, preferiblemente unas del mismo tamaño y valor y de curso actual. Una vez elegidas las monedas, se aconseja usar siempre las mismas, por supuesto, y usarlas individual y personalmente. En ambos casos, el objetivo consiste en obtener una serie de valores numéricos que puedan ser representados en el hexagrama como líneas, ya sean continuas o discontinuas. Así, en la versión con moneda, la cruz vale 3, que sería el yang, y la cara pues valdría 2, que es el yin. De modo que cada tirada se saca una cifra total de entre 6 y 9, y al tirar las monedas al aire 6 veces, se consiguen las 6 líneas del hexagrama, que siempre se hace de abajo arriba. El I Ching está marcado por una lucha de fuerzas antagónicas, pero complementarias, que según el taoísmo se encuentran el todo, el universo son el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, la acción y la pasividad. El eterno movimiento del yin hacia el yang y viceversa explica no solo la dualidad de las líneas continuas y discontinuas de los triagramas, sino también la transición de las líneas fuertes hacia las débiles y viceversa. El mundo del yin es un fluir constante. En un universo en el que la norma es la transformación, cualquier sabio debe aprender a adaptarse al cambio en un equilibrio semejante al de una persona que hace, por ejemplo, surf sobre una ola en movimiento.